Nunca sabes qué tipo de monstruo podría estar al acecho en tu propio vecindario. Algunos de ellos parecen bastante alegres en la superficie, pueden desearte buenos días o charlar sobre el pésimo clima, o no hacer demasiado escándalo cuando tus intentos borrachos de lanzar linternas chinas en tu jardín trasero terminan incendiando su invernadero. Pero, ¿quién sabe exactamente lo que sucede detrás de puertas cerradas? ¿Y quién sabe qué terribles secretos podrían estar escondidos en una casa? La amable anciana que pasa todo su tiempo alimentando a los pájaros podría ser una criminal de guerra nazi que fue personalmente responsable de la muerte de miles. Esa joven pareja que cría gallinas en el patio trasero podría estar pasando todos los viernes por la noche sacrificando pollos al diablo. Y ese hombre de 87 años que ama a los perros y aún disfruta de una partida de tenis podría estar en la lista de los 10 más buscados del FBI después de haber asesinado a su esposa, sus 3 hijos pequeños y su madre en su propia casa en Maryland en 1976 y haber evadido la justicia desde entonces. Si te cruzas con el último, vale la pena tener en cuenta que el FBI podría estar dispuesto a ofrecer $100,000 como recompensa por cualquier información que conduzca a su captura. Pero, ¿qué podría haber impulsado a un respetado y aparentemente limpio funcionario del Servicio Exterior que trabajaba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos a asesinar repentinamente a toda su familia de la nada? Sabemos con certeza que fue culpable de este horrendo crimen, ¿o podría él mismo haber sido víctima de un siniestro complot? Si aún está vivo hoy, ¿cómo es posible que el FBI haya fracasado espectacularmente en rastrearlo durante los últimos 47 años, a pesar del gran número de avistamientos reportados del sospechoso en todo el mundo? Y con una serie de nuevas revelaciones emergiendo en los últimos años, estamos más cerca de descubrir toda la verdad y el paradero actual del hombre conocido por el FBI como el de familia. Acompáñennos mientras seguimos el rastro sangriento de Bradford Bishop e intentamos descubrir qué llevó a un hombre de familia decente y comprometido a cometer un crimen tan abominable y luego huir con una eficacia profesional. Y si ya están empezando a sospechar del anciano de sus propios vecindarios, es posible adelantarles que este fugitivo de la justicia también ama los maníes y la comida picante, pero tal vez esperen hasta el final del video antes de lanzarse a hacer ese arresto ciudadano. El 2 de marzo de 1976, un guardabosques del Servicio Forestal de Carolina del Norte llamado Ron Brickhouse estaba a punto de ver arruinada su tarde por completo. La llamada llegó alrededor de la 1 de la tarde. Se había visto humo saliendo de un área boscosa ubicada a 8 kilómetros al sur de Columbia, Carolina del Norte. El señor Brickhouse pudo haber supuesto, con fastidio, que una banda de ardillas pirómanas locales había vuelto a causar estragos e iniciado otro incendio forestal. Pero este incendio era el resultado de algo mucho más perturbador. Cuando Brickhouse llegó a la escena, se encontró con un incendio que había arrasado aproximadamente 3 acres de bosque. Luchó contra las llamas él solo durante 10 minutos antes de pedir refuerzos por radio. Pero después de que el equipo de guardabosques logró apagar el infernal incendio, el humo comenzó a despejarse, revelando la espantosa causa del fuego. Brickhouse descubrió una tumba poco profunda, recién cavada, que contenía los restos carbonizados de 5 cuerpos que habían sido rociados con gasolina. Para su horror, se dio cuenta de que 2 de los cuerpos parecían ser mujeres adultas, mientras que los otros 3 eran niños pequeños. Pero este macabro hallazgo dejó perpleja a la policía durante varios días, ya que era imposible identificar los restos quemados de los cuerpos y no había reportes recientes de 2 mujeres y 3 niños desaparecidos. Las víctimas estaban vestidas con ropa de diseñador bastante cara, parte de la cual había sido comprada a 440 kilómetros de distancia en unos grandes almacenes en Bethesda, Maryland. Aparte de eso, las únicas pistas encontradas en el lugar fueron marcas frescas de alquitrán, un bidón vacío de gasolina y una pala. Más tarde, el jefe forense del estado, el Dr. Paige Hudson, determinó que las víctimas llevaban muertas un tiempo antes de que sus cuerpos fueran abandonados y prendidos fuego en el bosque.
Todas las víctimas mostraban evidencia de haber sufrido agresiones sostenidas, aunque una de las mujeres, posiblemente en sus 60 años, no había sido atacada con tanta severidad como las demás. El Dr. Hudson comentó después: algunas personas podrían haber sobrevivido a esas lesiones, pero el aspecto emocional del incidente ayudó a matarla. Tal vez fue asfixiada o tal vez murió del susto. Parece que las otras mujeres jóvenes y los 3 niños fueron atacados con mucha más ferocidad. Como señaló el Dr. Hudson, me impresionó la multiplicidad de los golpes en las víctimas. Cuando le hundes la cabeza a alguien de un solo golpe, ¿por qué seguir golpeándolo? El hecho de que hubiera tantos moretones en los niños me pareció extraño. A la policía le quedó claro que un asesino particularmente sádico andaba suelto, pero este iba a ser un caso difícil de resolver, ya que ni siquiera se conocía la identidad de las 5 víctimas. El Dr. Hudson se puso a trabajar preparando moldes de las placas dentales de las víctimas para distribuirlos entre todos los dentistas de la región, y también se tomaron las huellas digitales de los 5 cadáveres, aunque parecía poco probable que coincidieran con algún registro existente. La única pista real sobre la identidad del asesino se encontró en la pala, o más bien, en la etiqueta de precio aún adherida a la pala. La etiqueta incluía las letras OCEH. Tras contactar al fabricante de la pala, los agentes del FBI en Carolina del Norte lograron rastrear esas letras hasta la tienda exacta donde se había vendido. Las letras provenían del nombre de la ferretería Poch's Hardware Store, en Bethesda, Maryland, la misma ciudad donde se había comprado la ropa de las víctimas. Pero eso no ayudaba mucho. Resultó que la ferretería Poch vendía literalmente cientos de esas palas cada mes, y el personal difícilmente recordaría cada venta. Cuando los detectives llegaron a la tienda armados con fotografías de las 5 víctimas carbonizadas tomadas en la morgue, inevitablemente se toparon con una pared de olvido. Incluso si los detectives hubieran llegado con fotos de las personas cuando aún estaban con vida, los empleados igual habrían tenido dificultades para identificarlos. De todas formas, seguramente fue el asesino quien compró la pala y la usó para cavar la tumba poco profunda, no las víctimas. Aunque parecía que los detectives estaban agarrándose de cualquier cosa, en su defensa, tenían muy poco con qué trabajar en ese momento y no existían reportes de personas desaparecidas que coincidieran con las 5 víctimas. Todo eso cambió 8 días después del hallazgo de los cuerpos por parte de Ron Brickhouse. El 10 de marzo de 1976, la policía del condado de Montgomery recibió una llamada telefónica de una residente del vecindario Carderock Springs, en Bethesda, Maryland. Esta vecina estaba algo preocupada por sus vecinos de al lado. No había oído ni un murmullo de la, normalmente animada, casa de los Bishop en más de una semana. La preocupación iba en aumento respecto al bienestar de Bradford Bishop, de 39 años, su esposa Annette, de 37 años, sus 3 hijos, William, de 14 años, Brenton, de 10, y Geoffrey, de 5, además de la madre de Bradford, Lobelia, de 68 años, quien se había mudado con la familia no hacía mucho. Cuando el detective Joe Sargent visitó la casa en Lily Stone Drive, no estaba en absoluto preparado para lo que iba a encontrar. Bradford Bishop, nombre completo William Bradford Bishop Jr., nació en South Pasadena, California, en 1936. Fue durante sus años en la preparatoria que comenzó a salir con Annette Weiss, la estudiante que luego se convertiría en su esposa en 1959 y madre de sus 3 hijos. En la preparatoria de South Pasadena, Bishop era considerado un tipo extrovertido que se esforzaba tanto en lo académico como en lo social. Si bien no era un genio, obtenía calificaciones bastante decentes y además era un mariscal de campo hábil para el equipo de fútbol americano de la escuela. Annette, por su parte, era porrista de ese mismo equipo. Es posible que la relación entre Bishop y Annette se volviera realmente seria solo después de que él se graduara de la Universidad de Yale con un título en ciencias. Claramente, Bishop tuvo varias relaciones antes de establecerse con su amor de la preparatoria, ya que apenas 2 años antes de casarse, se vio envuelto en un asunto que generaría titulares alrededor de 60 años después. Pero volveremos a eso en un rato. Ese mismo año en que Bishop y Annette se casaron, él se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Durante sus 4 años de servicio en el Batallón de Inteligencia Militar número 163, sirvió principalmente en Italia.
donde fue acompañado por Annette y su primer hijo, William. También aprovechó ese tiempo para estudiar el idioma serbocroata. De hecho, con los años, Bishop llegaría a hablar muchas lenguas, dominando al menos 5 idiomas: inglés, serbocroata, italiano, francés y español. Después de aceptar una baja honorable del ejército, con una medalla por buena conducta en mano, solicitó en 1965 un puesto como funcionario del Servicio Exterior en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde fue ascendiendo hasta convertirse en subdirector de la División de Actividades Especiales y Tratados Comerciales. Durante la siguiente década, fue asignado a distintas partes del mundo, como Florencia, Etiopía y Botsuana. Sin embargo, el trabajo en sí mismo no era muy emocionante. Bishop se dedicaba principalmente a utilizar su dominio de varios idiomas para ayudar en la negociación de relaciones comerciales con otros países. Hay ciertas discrepancias sobre cómo lo veían sus colegas y superiores. Un antiguo compañero asegura que Bishop era un funcionario muy respetado con un historial ejemplar, pero resulta interesante que casi no consigue el puesto en el servicio exterior. Durante una evaluación inicial de seguridad, se observó que Bishop mostraba debilidad en el juicio, la discreción y la capacidad para evaluar cursos de acción posibles. El redactor del informe concluyó: no dispuesto a recomendar la contratación de Bishop como funcionario del servicio exterior. Sin embargo, esta conclusión parece haber sido ignorada, a menos que Bishop haya tenido una segunda oportunidad para mejorar su desempeño antes de obtener el puesto, y haya aprendido a ejercer juicio, discreción y la capacidad de evaluar opciones de acción. Para cuando llegamos a 1976, parecía que los días de viajes de Bishop habían terminado. Ahora tenía un puesto permanente de oficina en Washington, D.C., lo cual llevó a la familia a mudarse a una linda casa nueva en el cercano vecindario de Carderock Springs, en Bethesda, Maryland. Los residentes de la casa ubicada en el número 8103 de la calle Lily Stone Drive eran ahora una familia de 6 personas: Bishop, Annette y sus 3 hijos, William, Brenton y Jeffrey. A ellos se les había unido recientemente la madre de Bishop, Lobelia, quien había perdido a su esposo y había contribuido significativamente con el pago inicial de la nueva casa. Técnicamente, eran una familia de 7 si contamos al querido perro de la familia, Leo. Los Bishop eran conocidos por ser una familia feliz y sociable que disfrutaba de una gran variedad de actividades al aire libre. Annette era ama de casa y participaba regularmente en torneos del club de tenis y natación del vecindario de Carderock Springs, y había comenzado a perseguir su sueño de convertirse en artista al inscribirse en una clase de arte a tiempo completo en la Universidad de Maryland. Lobelia era una figura habitual en el vecindario, ya que normalmente hacía todas las compras y actuaba como la conductora no oficial de los niños. Incluso se hacía cargo de repartir los periódicos por las tardes si los niños estaban ocupados con alguna otra actividad más productiva. Aquel año, el pequeño Jeffrey, de 4 años, aún asistía al jardín de infancia, mientras que los otros 2 niños eran bastante atléticos. Brenton era un nadador fuerte y un entusiasta del skateboard, mientras que el hijo mayor, William, era un gimnasta consumado y jugador de baloncesto. Pero, aunque los antiguos vecinos y amigos tenían muchas cosas que decir sobre el resto de los Bishop, no solían ser tan expresivos respecto a Bradford, quien parecía haber adquirido una presencia distante en la comunidad y a veces era descrito como intenso y absorbido. Era un piloto amateur con licencia y había aprendido a volar durante su servicio en Botsuana. También era un amante del aire libre que disfrutaba del campamento, el esquí, el senderismo, el canotaje y las motocicletas. Aparte de eso, realmente no se sabe mucho más sobre el hombre, salvo su amor por los maníes y la comida picante, que se parecía un poco a Quentin Tarantino, y también era muy afectuoso con los perros. Lo que quizá los vecinos y amigos no sabían es que Bishop también luchaba contra un insomnio crónico y estaba recibiendo tratamiento por depresión. Se cree, además, que no estaba del todo satisfecho con su situación profesional. Se informó que se sentía aburrido y frustrado con su nuevo trabajo de oficina y anhelaba un nuevo destino internacional que lo llevara lejos de Washington, D.C.
Aún así, se sentía esperanzado de haber conseguido un ascenso importante, y la mañana del 1 de marzo de 1976 era el momento en que descubriría si estaba listo para dar un nuevo paso en la escalera del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No fueron buenas noticias, y podría decirse que no lo tomó nada bien. Aquella mañana, Bradford Bishop llegó como de costumbre a la oficina en Washington, D.C. y se dirigió directamente al tablón de anuncios para revisar la lista anual de promociones. Su nombre brillaba por su ausencia. Inmediatamente después de revisar la lista, le dijo a su secretaria que se sentía un poco mal y que se tomaría el resto del día libre. Al salir del edificio, se encontró con su colega y amigo Roy Harrell, quien se sorprendió al escuchar que Bishop no había sido ascendido. Roy consideraba que la experiencia internacional de Bishop lo convertía en el candidato ideal para la promoción, opinión que probablemente compartía el propio Bishop. Roy notó que Bishop lucía inusualmente abatido durante su breve conversación afuera de la oficina. Este último le explicó que se iba a casa por el resto del día porque creía que estaba empezando a enfermarse de gripe, y luego se dirigió a su auto, pero no manejó directamente a casa. Según lo que la policía logró reconstruir de sus movimientos ese día, Bishop primero se detuvo en el American Security Bank, donde retiró todo lo que tenía en su cuenta, un total de $400. Después, fue a una estación de servicio Texaco, donde llenó el tanque de su auto, una Chevrolet tipo familiar, Station Wagon, del año 1974. Luego se dirigió a una sucursal de Sears, donde compró un mazo y un bidón para gasolina. Sus últimas compras del día fueron en la ferretería Poch's, donde utilizó su tarjeta de crédito para adquirir una horca y una pala. Se cree que Bishop no volvió a casa sino hasta muy entrada la noche, y que su madre, Lobelia, había salido a pasear al perro en ese momento. Parece que Annette estaba leyendo un libro en la sala de estar cuando Bishop se acercó a su esposa y la mató a golpes con el mazo. Luego se cree que subió al piso de arriba, a los dormitorios, donde los niños ya estaban en pijama e incluso podrían haber estado dormidos. Bishop utilizó el mismo mazo para matar a William, de 14 años, a Brenton, de 10, y a Jeffrey, de 4. Poco después, Lobelia regresó a casa y ella también fue atacada fatalmente, aunque la causa exacta de su muerte no se conoce, ya que sus heridas no fueron tan severas como las de los demás. Vale la pena hacer una pausa para recordar las palabras del Dr. Paige Hudson, quien observó la multiplicidad de los golpes en los niños y se preguntó por qué alguien seguiría golpeando a las víctimas tan jóvenes, incluso después de que era evidente que el primer golpe había sido fatal. Ahora queda claro que el autor de este acto espantoso no era un cualquiera. Era el padre de los niños. Se cree que Bishop envolvió los cuerpos en mantas y los colocó en su auto, antes de emprender un largo viaje nocturno hacia un bosque en Carolina del Norte, a una distancia de aproximadamente 440 kilómetros. No iba completamente solo en el viaje. Leo, el perro de la familia, había sido perdonado y era el único otro pasajero con vida durante las 6 horas de trayecto. Después de estacionarse en un área remota del bosque, cavó una fosa poco profunda en la que apiló los 5 cuerpos, los roció con gasolina y les prendió fuego. Es posible que se haya alterado un poco cuando el fuego se salió de control, por lo que dejó atrás la pala y el bidón vacío y volvió rápidamente al auto para huir del lugar. Varias horas más tarde, un guardabosques del servicio forestal, Ron Brickhouse, recibiría una llamada alertándolo sobre reportes de humo saliendo de entre los árboles. Alrededor del mismo momento en que todo esto estaba ocurriendo, una estudiante de 18 años llamada Kathy Gilchrist estaba siendo coronada como Miss Stratton en una modesta ceremonia en Massachusetts, a unos 1.130 kilómetros de Carolina del Norte. Esto puede parecer completamente irrelevante en este instante, pero retengan ese pensamiento. Cuando el detective Joe Sargent del Departamento de Policía del Condado de Montgomery fue instruido para visitar la casa ubicada en el número 8103 de Lily Stone Drive, luego de que un vecino preocupado manifestara inquietud, lo primero que notó fueron gotas de sangre en el escalón de entrada. Obviamente, no iba a encontrar cuerpos dentro de la casa, pero sí encontraría mucha más sangre. El detective informó posteriormente: era una investigación bastante rutinaria. No estaba demasiado preocupado, hasta que llegué al escalón del frente de la casa y noté que había gotas de sangre.
Al abrir la puerta principal, vi gotas de sangre que llevaban del pasillo hasta la chimenea y subían por un tramo de escaleras hacia el nivel superior, donde estaban los dormitorios. Al subir las escaleras, observé salpicaduras de sangre en la pared, y en uno de los dormitorios a los que podía asomarme, casi todo el techo y la pared estaban salpicados de sangre. Apenas había un lugar donde pudieras poner la mano sin topar con sangre. Había sido policía durante aproximadamente 12 años, y esta era la peor escena que había presenciado. Otro oficial reveló después que el descubrimiento más perturbador de toda esta casa del horror no fueron tanto las manchas de sangre, sino las enormes marcas del mazo en el techo, directamente sobre la litera superior. Eso indicaba de nuevo la brutal intensidad de los golpes propinados a un niño pequeño. Había pasado un intervalo de 10 días entre los asesinatos y la entrada de la policía a la casa en Lily Stone Drive, aunque la historia estuvo a punto de ser diferente. Una amiga y vecina, Alvina Long, había pasado por la casa de los Bishop al día siguiente del asesinato para ver si los niños querían ir a la alberca. Vio que la puerta trasera estaba entreabierta, pero no hubo respuesta desde el interior. Alcanzó a asomarse con cautela a la cocina, pero no vio a nadie, así que se retiró, asumiendo que la familia había salido. Si hubiera investigado un poco más, la policía podría haber estado involucrada 9 días antes, lo cual tal vez habría hecho una gran diferencia. Pero claro, probablemente se considera bastante grosero entrar a la cocina de otra persona como si fuera tu casa. Nunca se sabe lo que los vecinos podrían estar haciendo en la privacidad de su hogar. También es posible que hubiera habido 2 víctimas más si ciertos planes no hubieran cambiado en el último minuto. Una de ellas incluso era una figura algo famosa. Es probable que nunca hayan oído hablar del galardonado bailarín de ballet estadounidense Jacques d'Amboise, pero al parecer era bastante reconocido si estás en ese mundo. En su autobiografía del 2011 titulada I Was a Dancer, reveló que una vez vivió brevemente con los padres de Bishop en South Pasadena, cuando tanto él como Bradford Bishop eran adolescentes. Jacques relató que encontraba a Brad Bishop como alguien muy inteligente, analítico y algo distante. El bailarín había mantenido amistad con la familia desde entonces, especialmente con Lobelia, y cuando estaba programado para presentarse en el Kennedy Center for Performing Arts en 1976, Lobelia lo invitó a él y a su esposa a pasar la noche en su casa en Maryland. Al final, la presentación fue cancelada a último momento, ya que Jacques sufrió una lesión en la rodilla que le impidió hacer el viaje. Pero esa dolorosa lesión de rodilla podría haberle salvado la vida. La noche en cuestión era el 29 de febrero de 1976, y Jacques señala en su libro que tanto él como su esposa, Carrie, probablemente todavía habrían estado en la casa al día siguiente, cuando Bishop regresó del trabajo con un mazo en la mano. Tal vez los asesinatos no habrían ocurrido esa noche si Jacques y su esposa hubieran estado presentes, o tal vez el número de víctimas habría aumentado en 2. Como el propio Jacques se preguntó, ¿nuestra presencia habría de algún modo desviado o aplazado los asesinatos o habríamos sumado nuestra sangre a la casa? Considerando que Bishop ya había decidido asesinar a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos, probablemente la perspectiva de lidiar con 2 huéspedes adicionales no hubiera retrasado sus planes. Pero nunca se sabe. Por supuesto, sin cuerpos presentes, al principio fue difícil determinar exactamente lo que había sucedido en la casa ubicada en el número 8103 de Lily Stone Drive. Inicialmente hubo preocupación por los 6 miembros del hogar, incluyendo a Bradford Bishop, pero rápidamente se estableció una conexión entre la escena en Lily Stone Drive y el hallazgo de los cuerpos de 2 mujeres y 3 niños a unos 480 kilómetros de distancia en un bosque de Carolina del Norte. Las mismas fotografías de la morgue que no habían generado reconocimiento en la ferretería de Potts fueron mostradas a vecinos y amigos de la familia desaparecida, quienes identificaron los rostros como los de Annette, Lobelia, William, Brenton y Jeffrey Bishop. Esto fue confirmado oficialmente poco después mediante registros dentales. El dedo de la sospecha naturalmente también se dirigió hacia Bradford Bishop, quien pasó rápidamente de ser una persona desaparecida a ser alguien muy buscado por la policía para ser interrogado hasta convertirse en un hombre acusado formalmente como sospechoso de asesinato.
Las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente cuando se descubrió que, después de su último día en la oficina, Bishop había usado su tarjeta de crédito para comprar el mazo, el bidón de gasolina y la pala. Sin embargo, esa no fue la última vez que se usó su tarjeta. Unas horas después de que se cree que los cuerpos fueron enterrados en el bosque, la tarjeta de crédito de Bishop fue utilizada nuevamente para comprar un par de zapatos deportivos en una tienda en Jacksonville, Carolina del Norte, a unos 40 kilómetros al sur de la fosa poco profunda. El dueño de la tienda, John Whitley, le dijo más tarde a la policía del condado de Montgomery que había vendido los zapatos a un hombre educado y bien hablado que coincidía con la descripción de Bishop. Y no estaba solo, el hombre iba acompañado de un perro y una mujer. John Whitley sintió que el hombre y la mujer parecían claramente una pareja. La mujer sostenía al perro con una correa afuera de la tienda, mientras el hombre entraba rápidamente a comprar los zapatos. La descripción de la mujer era bastante vaga, lo cual no sorprende si ni siquiera entró al local. Pero Whitley recordó que llevaba un vestido hermoso y parecía como si pudiera tener ascendencia caribeña. No fue sino hasta el 18 de marzo que se hizo el siguiente gran hallazgo, en un estacionamiento del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Y no, por fortuna, no eran más víctimas de asesinato. Era el hallazgo de una camioneta Chevrolet tipo familiar de 1974, propiedad del mismísimo Bradford Bishop, que fue localizada en un campamento aislado cerca de Elkmont, Tennessee, a unos 640 kilómetros del lugar donde habían sido incendiados los cuerpos. El vehículo abandonado y manchado de sangre fue avistado por un guardabosques que, en un inicio, pensó que se trataba de otro excursionista. Pero al revisar la matrícula, se reveló la identidad del propietario. El compartimento de la llanta de repuesto en la cajuela estaba empapado en sangre, y dentro del auto se encontraron varios objetos de interés, entre ellos una cobija ensangrentada, recibos de tarjeta de crédito, una escopeta Mossberg calibre 12, un hacha, una chaqueta deportiva, artículos de aseo, una bolsa de galletas para perro y un conjunto de medicamentos recetados, entre ellos el tranquilizante Xerax, que Bishop tomaba para el insomnio y la depresión. Después de que el FBI llegó a la escena, los sabuesos detectaron brevemente el rastro de Bishop en dirección al sendero de los Apalaches, pero la pista se enfrió rápidamente. Tal vez eso no fue tan sorprendente, ya que la escena probablemente tenía al menos 2 semanas de antigüedad y había habido fuertes nevadas en ese periodo. De hecho, las condiciones no eran buenas, ni siquiera el día del hallazgo del vehículo. Uno de los agentes del FBI tuvo que ser relevado de su deber porque comenzó a sufrir de hipotermia. Aunque más de 300 excursionistas que habían recorrido esa misma área fueron posteriormente identificados e interrogados, ni uno solo había visto a un hombre que coincidiera con la descripción de Bishop, ni a un perro como Leo, ni a una mujer caribeña con un vestido hermoso. Tan solo un día después de encontrar el vehículo, Bradford Bishop fue acusado formalmente de 5 cargos de asesinato en primer grado por la oficina del sheriff del condado de Montgomery, pero atrapar al sospechoso para que respondiera por esas acusaciones iba a ser complicado, considerando que ya llevaba más de 2 semanas de ventaja, como lo señaló con resignación el agente del FBI, Chuck Lontor. Un hombre como Bradford Bishop podría haber dado 2 vueltas al mundo en ese tiempo. Las amistades y familiares de los Bishop no podían asimilar lo que estaba ocurriendo. Varios parientes declararon que Bishop y Annette siempre parecían tener una relación fuerte y saludable. Incluso hubo mucha especulación de que quizá Bradford Bishop había sido completamente engañado y que tal vez él mismo era una víctima. Claro que habría sido una trampa bastante elaborada, pero quizá ese era justamente el punto. Es posible que Bradford Bishop haya estado trabajando en realidad como espía encubierto internacional durante todo ese tiempo en que supuestamente trabajaba para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que este espantoso incidente haya sido una meticulosa represalia de alguna nación que buscaba venganza. De hecho, esa fue aparentemente una de las primeras ideas que le vinieron a la mente al bailarín de ballet Jacques d'Amboise al enterarse de la noticia. Él recuerda en su autobiografía que Lobelia siempre era extrañamente vaga al hablar del trabajo de su hijo, lo que llevó a Jack a sospechar que él era algún tipo de espía,
y algunos de los propios amigos de Bishop compartieron más tarde sus sospechas con la revista Time, sugiriendo que él y toda su familia podrían haber sido víctimas de una operación internacional diseñada para arruinar su reputación antes de asesinarlo. Aunque eso suena un poco descabellado, fue una teoría que consideró a menudo Ray Kite, un hombre que trabajó como oficial del sheriff durante la época de los asesinatos y que, una década después, sería elegido sheriff del condado de Montgomery. Ray Kite nunca abandonó el caso Bishop. Incluso después de su retiro en el año 2010, siguió investigando pistas hasta su reciente fallecimiento en el año 2023. Mucho después de retirarse, Kite reveló que siempre sospechó que Bishop pudo haber estado trabajando en secreto para la CIA, especialmente después de que, al registrar su escritorio en el Departamento de Estado, se encontrara una caja de fósforos con el número de teléfono garabateado de una oficina de la CIA con sede en Langley. Posteriormente, se descubrió otro documento en el Departamento de Estado, el cual declaraba que la CIA había realizado una evaluación de posibles daños sobre el conocimiento que Bishop pudiera tener de las actividades de la agencia, poco después de su desaparición. Sin embargo, concluyeron que no era un objetivo probable de espionaje. Durante su tiempo como sheriff, Ray Kite incluso presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información a la CIA, argumentando que creía que el caso podría involucrar a alguna entidad desconocida con recursos ilimitados. Pero su solicitud fue respondida con frialdad. No se localizaron registros que respondan a su solicitud. Poco antes de su muerte, Ray Kite cayó de lleno en un agujero de sospechas, informando a la prensa que creía que existía la posibilidad de que Bishop hubiese sido un conejillo de indias involuntario en un experimento con drogas llevado a cabo por la CIA en la década de 1970, el cual lo habría hecho perder completamente la razón ese día. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA siempre han negado consistentemente que Bradford Bishop fuera un superespía secreto. Pero claro, no lo negarían de todas formas. No está completamente fuera de lugar pensar que haya sido un espía, aunque parezca un poco improbable. Pudo haber trabajado en contrainteligencia durante su periodo de 4 años en el ejército, pero eso rara vez era algo glamoroso. Se trataba de interceptar transmisiones yugoslavas y proporcionar traducciones del serbocroata. Si su personaje hubiera aparecido en una película de James Bond, en los créditos habría sido listado como hombre con audífonos al fondo que se parece a Quentin Tarantino. Varios colegas del Departamento de Estado han salido a confirmar que Bishop era, efectivamente, un verdadero oficial del servicio exterior y no un agente encubierto secreto, pero también podrían ser parte de la conspiración. Incluso si no lo era, todavía hay quienes creen que Bishop pudo haber sido una víctima inocente. A menudo se señala que el arma del crimen nunca fue encontrada y se especula que tal vez compró todos esos artículos bajo coacción o que alguien más había robado su tarjeta de crédito y estaba usando una firma falsa. Algunas de estas afirmaciones de inocencia por parte de familiares y amigos parecen intentos desesperados de encontrar una respuesta que de algún modo suene más aceptable. Lo que sí se sabe con certeza es que Bishop salió muy temprano del trabajo después de enterarse de que no había recibido el ascenso, que su tarjeta de crédito fue usada para comprar un mazo y una pala, que luego fueron hallados junto a la fosa, y que sus huellas ensangrentadas fueron encontradas por toda la casa familiar y en el auto, el cual también estaba cubierto con la sangre de los miembros de su familia. También se sabe que su tarjeta fue usada otra vez después de que los cuerpos fueron descartados, por un hombre que, según el dueño de la tienda, coincidía con la descripción de Bradford Bishop, acompañado de un perro que coincidía con la descripción de Leo. En general, no pinta nada bien para Bradford Bishop. Si esto realmente fue una trampa, entonces quienes la organizaron hicieron un trabajo increíble. Pero ¿qué demonios podría haberlo llevado a hacer algo así? Seguramente no puede haber estado tan molesto por no obtener un ascenso. Bueno, esa es una teoría. Bradford Bishop simplemente perdió completamente el control esa mañana. Sus batallas constantes con la depresión y el insomnio crónico podrían haber sido factores que lo empujaron al límite. El psiquiatra que le recetó el tranquilizante Xerax se negó a hablar con los detectives, alegando que hacerlo violaría la confidencialidad del paciente. Pero el FBI reveló más tarde que Bishop se descompensaba seriamente si no tomaba la medicación. Poco después de los asesinatos, The Washington Post informó que los detectives no podían encontrar un motivo.
ya que no había evidencia de infidelidad ni problemas financieros o laborales. Pero eso podría no ser cierto en los tres aspectos. Claramente, Bishop no nadaba en dinero. Cuando vació su cuenta bancaria esa mañana, se llevó un total de $400. No era una mala cantidad para tener disponible en 1976, pero tampoco era una fortuna. Se informó, aunque no se confirmó, que el Servicio de Impuestos Internos había considerado necesario auditar los impuestos de Bishop alrededor del momento de los asesinatos, lo cual podría haber estado dándole vueltas en la cabeza si sus cuentas no estaban del todo en orden. Y también hay que recordar que Lobelia se sintió obligada a ayudar con el pago inicial de la nueva casa en Carderock Springs, lo que quizás indica que la mudanza no habría sido posible sin su contribución financiera. Roy Harrell, el amigo y colega que habló con un deprimido Bishop frente a la oficina esa mañana, había sugerido que Bishop sufría de un complejo de inferioridad y estaba bajo constante presión por parte de su esposa y su madre para obtener un ascenso y llevar más dinero al hogar. Además de eso, se cree que Bishop ansiaba desesperadamente otro destino en el extranjero, mientras que Annette quería que se quedara detrás de un escritorio en Washington, D.C. Annette también había comenzado a dedicarse de lleno a sus estudios de arte en la Universidad de Maryland, mientras que Bishop quería que ella se quedara en casa y cuidara de los niños. Es posible que existiera cierto grado de tensión y conflicto dentro de un hogar donde cada quien tiraba para su lado y que además comenzaba a ceder ante la presión financiera. ¿Podría ser que Bishop prefiriera la idea de asesinar a su propia familia antes que enfrentarla con la noticia de que no había conseguido el ascenso? Roy Harrell cree que es más probable que Annette y Lobelia hayan empujado a un Bishop cada vez más acorralado al punto de que simplemente sintiera el impulso de ponerlas en su lugar. Pero, aunque se ha hablado mucho de que Bishop simplemente se quebró una mañana, también vale considerar la teoría alternativa de que todo esto fue planeado desde hacía tiempo. Se sabe que no hizo todo esto en un solo momento de locura. Tuvo mucho tiempo para cambiar de opinión en el largo trayecto de regreso a casa o durante sus paradas para comprar todo el equipo. Y luego está el asunto de la mujer caribeña con un vestido hermoso, vista con Bishop unas horas después de que se cree que los cuerpos fueron enterrados. Prácticamente no se sabe nada sobre esta mujer misteriosa, pero parece poco probable que Bishop simplemente se la haya topado por casualidad y le haya pedido que le sostuviera el perro por un momento. El dueño de la tienda opinó que parecían una pareja. El FBI, mucho más tarde, afirmó, sin entrar en detalles, que Bishop se había enredado en múltiples relaciones extramatrimoniales a lo largo de los años. Aunque esta mujer en la tienda no necesariamente haya sido su amante, y aunque ciertamente puede que no supiera exactamente lo que Bishop había hecho, sí hace preguntarse si Bishop había planeado desde el principio fugarse con una mujer caribeña en un vestido hermoso, aunque eso, obviamente, no explica por qué sintió la necesidad de asesinar a su familia primero. Por otro lado, parece un poco inútil intentar encontrar un motivo convincente que lleve a decir, ahora entiendo por qué asesinó a su esposa, su madre y a sus 3 hijos pequeños. Tiene sentido. Nada lo justifica. Un detalle que entra en conflicto con la idea de una estrategia largamente planeada es el hecho de que se haya molestado en presentarse a trabajar esa mañana, aunque fuera muy brevemente, solo para verificar si había obtenido el ascenso. Esto lleva a muchos a creer que esa fue la única chispa que desencadenó sus acciones posteriores. Bien podría haber sido así, o tal vez fue un factor más dentro de un plan horrible y retorcido de largo plazo. Bishop podría haber decidido mucho antes que, si no conseguía el ascenso, escaparía de su miserable situación asesinando a su familia y comenzando una nueva vida lejos de Washington, D.C. Pero, si sí obtenía el ascenso, continuaría con su vida como de costumbre, al menos en el futuro inmediato. Puede que descubramos algunas pistas más un poco más adelante, pero cuando se considera que Bradford Bishop logró desaparecer completamente del mapa con eficiencia profesional, sin dejar rastro, y además ayudado por una ventaja inicial de 2 semanas, eso tal vez indica que ya había estado planeando todo con bastante detalle de antemano. Pero, ¿a dónde exactamente podría haberse ido?
Existe la posibilidad de que Bishop recurriera a sus décadas de experiencia trabajando y viviendo en el extranjero para forjarse una nueva identidad en otro país, donde se mezclara con los habitantes y permaneciera completamente sin ser detectado. Pero como pudo haber huido potencialmente a cualquier lugar del mundo, eso no resulta muy útil para reducir la búsqueda. En el lapso de apenas un par de años, algunos miembros del Departamento de Policía del Condado de Montgomery ya parecían haberse rendido con el caso. Una oficial de policía comentó con desánimo a la prensa que el FBI no había encontrado nada útil y que la policía ya no estaba buscando activamente nuevas pruebas. Da la impresión de que mucha gente simplemente se encogió de hombros y siguió con su vida. Incluso la casa de la calle Lilystone Drive fue vendida a una nueva familia en un lapso de solo 14 meses, lo cual plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo debería pasar antes de que se considere socialmente aceptable mudarse a una casa que fue escenario de múltiples asesinatos horrendos? Sin embargo, mientras algunos oficiales parecían haber perdido rápidamente la esperanza de capturar a Bradford Bishop, hubo otros que se negaron tercamente a dejar que el caso muriera. Ya se mencionó a Ray Kite, el ex-sheriff del condado de Montgomery, quien siguió investigando pistas incluso después de su jubilación en el año 2010. Durante sus últimos años en el cargo, el subjefe de Ray Kite fue un hombre llamado Darren Popkin, quien tenía solo 14 años cuando ocurrieron los asesinatos. Popkin sucedió a Ray Kite como sheriff durante los siguientes 13 años. Y demostró estar igual de obsesionado con perseguir cualquier nueva pista que pudiera ayudarlo a rastrear a Bishop. Durante la cena de jubilación de Ray Kite, su sucesor, Popkin le entregó un regalo algo inusual, que tal vez ilustraba su obsesión compartida: un enorme cartel de "Se busca" con la imagen de Bradford Bishop. La intención era que Kite colgara el cartel sobre la chimenea de su casa, pero la esposa de Kite tenía otra opinión al respecto. En años más recientes, el caso había sido activamente investigado a nivel federal por el agente especial del FBI Stephen Vogt, al que volveremos en un momento. Pero ciertamente ha habido muchas pistas por seguir. Esto se debe en gran parte al hecho de que a lo largo de los años se ha avistado a Bradford Bishop merodeando por toda Europa, supuestamente. Sí, supuestamente Bishop ha aparecido en todo tipo de lugares, incluidos Inglaterra, Bélgica, Finlandia, Alemania, España y Grecia. Ha sido visto trabajando en bibliotecas y lavaderos de autos, y una vez fue identificado como conserje en una escuela en California. De hecho, probablemente ha sido visto aún más veces que Elvis Presley después de muerto. Pero al igual que con esos de Elvis, hay que tomar muchos de estos avistamientos de Bradford Bishop con pinzas, particularmente algunos de los informes más recientes en los que alguien afirma haber identificado a una persona que nunca conoció antes, basándose en una fotografía tomada 40 años antes. Sin embargo, 3 de los avistamientos más intrigantes fueron reportados por personas que efectivamente habían conocido a Bishop en el pasado. Uno de ellos surgió tan pronto como en julio de 1978, de una mujer sueca que había trabajado con Bishop durante uno de sus destinos del servicio exterior en Etiopía, y que supuestamente se había vuelto bastante cercana a toda la familia. La mujer afirma que vio a Bishop desde lejos 2 veces en la misma semana en un parque público en Estocolmo. Tal vez tenía una nueva barba, pero ella asegura que estaba absolutamente segura de que era él en ambas ocasiones y que parecía estar siguiéndola discretamente. También afirma que no se molestó en informar esto a la policía en ese momento porque no sabía que estaba siendo buscado por asesinato. El avistamiento fue posteriormente investigado por la policía sueca y el FBI, pero esta pista en particular no llevó a ninguna parte. No existe mucha información sobre la mujer en cuestión, pero sí parece extraño que todavía estuviera completamente ajena al asesinato de una familia con la que se había encariñado, cometido por un miembro de esa misma familia y ex colaborador más de 2 años después del evento. Y si realmente no sabía que su amigo y colega había hecho algo malo, ¿por qué no simplemente se detuvo a hablar con él? Sobre todo, cuando parecía estar siguiéndola discretamente. El avistamiento puede o no haber sido genuino, pero si realmente lo vio, tal vez sabía más de lo que decía.
Menos de un año después, en enero de 1979, se reportó otro avistamiento de Bishop, esta vez en un baño de una estación de autobuses en Sorrento, Italia. ¿Y pueden creerlo? La persona que se topó aleatoriamente con Bishop fue nada menos que nuestro amigo Roy Harrell. Roy asegura que entró casualmente al baño y comenzó a orinar justo al lado de un hombre con barba que inicialmente pensó que era un vagabundo. Por alguna razón, Roy decidió echar un vistazo rápido al vagabundo mientras ambos estaban haciendo lo suyo, lo cual es algo bastante extraño de hacer, pero Roy se tomó el tiempo de absorber los detalles faciales de su vecino de urinario y llegó a la conclusión de que tenía aproximadamente un 75% de seguridad de que se trataba de su antiguo colega con una nueva barba. En ese momento, Roy soltó de repente: ¿Eres tú, Brad Bishop? La supuesta respuesta de su excompañero fue comenzar a temblar y sacudirse antes de gritar «Oh, Dios mío, no», y luego salir corriendo del baño en pánico, ojalá habiendo alcanzado a guardar sus partes primero. Cualquiera habría imaginado que un hombre con la experiencia de Bishop tendría planeada una respuesta más fría y calculada para enfrentar ese tipo de situación, a menos que, en realidad, estuviera genuinamente horrorizado ante la idea de pasar otro minuto con Roy Harrell. El FBI no parece haber prestado mucha atención a ninguna de las afirmaciones de Roy a lo largo de los años, lo que sugiere que lo veían como alguien que buscaba notoriedad, ansioso por sacar provecho de haber sido colega de un asesino buscado. Sin duda, dio muchas entrevistas a la prensa y su rostro apareció con frecuencia en programas de televisión de crímenes reales, en los que a menudo contaba versiones ligeramente distintas de sus anécdotas con el asesino. Esto podría arrojar ciertas dudas sobre si siquiera se puede creer su historia de haber conversado con Bishop fuera de la oficina esa mañana, o cualquiera de sus supuestos conocimientos internos sobre la presión intensa que sufría Bishop por parte de su familia para ganar más dinero. El tercer avistamiento notable ocurrió en 1994, en una plataforma de tren en Basilea, Suiza. Gene Wadsworth y su esposo eran antiguos vecinos de Card Rock Springs, que solían jugar tenis con Annetta Bishop en el club local. Mientras estaban de vacaciones en Basilea, Gene y su esposo estaban sentados en un tren detenido cuando otro tren se detuvo en la vía contigua. Gene, por casualidad, miró por la ventana y vio a un bien arreglado Bradford Bishop sentado en el otro tren, observándolos con ansiedad. Ella afirma que él rápidamente enterró su rostro en un periódico, pero cuando su tren comenzó a alejarse, les lanzó una última mirada desafiante a través de la ventana y comenzó a reírse. Al día siguiente, Gene llamó al FBI y habló con un agente que aparentemente consideró que el avistamiento era más que creíble, pero ella asegura que nunca volvió a saber nada del FBI. Hubo un supuesto cuarto avistamiento notable mucho más tarde, en 2014, pero la gran diferencia esta vez es que el fugitivo estaba muerto. Esta nueva línea de investigación fue provocada por el renovado interés en el caso, después de que el agente especial del FBI, Stephen Vogt, formara un nuevo grupo de trabajo para reexaminar el caso en colaboración con la oficina del sheriff del condado de Montgomery y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este nuevo grupo de trabajo ya había utilizado avances tecnológicos para identificar el ADN de Bishop a partir de muestras extraídas de objetos encontrados en su Chevrolet abandonada en las montañas humeantes, incluyendo su kit de afeitado y 7 colillas de cigarro que habían sido desechadas en el cenicero. También fue en gran parte gracias a los esfuerzos de Stephen Vogt que Bradford Bishop consiguió un lugar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en abril del 2014, nada menos que 37 años después de su primera desaparición en la naturaleza. Se ofreció una recompensa de $100,000 por cualquier información que llevara directamente a la captura del hombre que ahora figuraba en esa lista como el aniquilador de familia. Un escultor forense creó una escultura tridimensional con una proyección de envejecimiento del rostro de Bishop para ilustrar cómo podría haber cambiado su apariencia a lo largo de los últimos 37 años. Y si todavía les preocupa que pudiera estar escondido bajo una identidad falsa en sus propios vecindarios, el FBI publicó algunas pistas adicionales para poder identificar al fugitivo, aunque fueron bastante mínimas. Medía 1,85 m de altura, pesaba 81 kilogramos en ese entonces, tenía cabello castaño y ojos marrones, una barbilla partida, un lunar en la mejilla izquierda y una cicatriz quirúrgica vertical de unos 15 centímetros en la parte baja de la espalda.
Y por último, se decía que podía ser intenso, egocéntrico y propenso a arrebatos violentos. La nueva ola de publicidad generada por la inclusión de Bishop en la lista de los 10 más buscados aparentemente dio lugar a cientos y cientos de pistas nuevas, aunque tristemente casi todas resultaron ser poco más que alguien que vio a un anciano con un perro en el supermercado. Un nuevo dato que surgió en ese momento fue la confirmación oficial por parte del FBI de que Bishop había estado involucrado en una serie de relaciones extramatrimoniales en los años previos a los asesinatos, y algunas de esas nuevas pistas sí resultaron en el arresto de un fugitivo buscado que había logrado evadir a las autoridades por casi 40 años. Pero, lamentablemente, no era Bradford Bishop. El FBI había recibido información sobre un anciano con aspecto similar a Bishop que merodeaba de manera sospechosa en la ciudad de Guadalajara, en México. Agentes del FBI y autoridades mexicanas localizaron al sospechoso de 81 años, pero descubrieron que no se trataba de Bishop, sino de un hombre llamado Robert Anton Woodring, quien era buscado por la policía del sur de Florida desde hacía 37 años por no haberse presentado a cumplir una condena de 10 años de prisión por fraude postal, allá por los años 70. Puede que la justicia haya tardado demasiado en imponerse en este caso, ya que Woodring fue declarado mentalmente incompetente cuando enfrentó el juicio en 2015 y fue ordenado a recibir tratamiento en un hospital penitenciario. Pero, por mucho, la pista nueva más prometedora de todas involucró a un sospechoso que hasta hoy solo es conocido como John Doe. Desde 1981, una modesta lápida en el cementerio Cedar Hill en Scottsboro, Alabama, lleva la sencilla inscripción en inglés: varón blanco desconocido, fallecido el 18 de octubre de 1981 debido a un accidente en la carretera 72 Este, Scottsboro, Alabama. Enterrado el 11 de noviembre de 1981 sin ser identificado. La policía de Scottsboro inicialmente pasó más de 3 semanas en vano intentando identificar al hombre, del que se cree que estaba sin hogar cuando fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras vagaba por una carretera de Alabama. Muchos años después, en 2014, decidieron reabrir el caso, con el objetivo de poner un nombre correcto en la lápida. Una fotografía forense del rostro del John Doe fue difundida a varios periódicos, incluido el Scottsboro Daily Sentinel, donde fue vista por Jeremy Collins, un vendedor de una empresa de señalización. Ahora bien, Jeremy debe tener una memoria bastante impresionante, ya que no fue sino hasta varios meses después que su esposa se sentó frente al televisor para ver un nuevo programa de CNN llamado The Hunt with John Walsh, que abordaba en detalle el caso de Bradford Bishop. A pesar de que Jeremy ya había desechado su ejemplar del Daily Sentinel hacía muchos meses, estaba seguro de que Bradford Bishop se parecía exactamente al hombre no identificado. De hecho, estaba tan seguro que inmediatamente llamó al número que aparecía en pantalla junto con el pedido de información nueva. Jeremy tenía un punto. El hombre atropellado no identificado sí se parecía bastante a Quentin Tarantino, aunque había algunas diferencias preocupantes entre Bishop y el John Doe. Para empezar, John Doe era unos cuantos centímetros más bajo, tenía ojos azules en lugar de marrones, pesaba varios kilos menos y parecía considerablemente mayor de lo que Bishop debía aparentar en 1981, aunque los dos últimos puntos podrían explicarse si había vivido en las calles durante los 5 años anteriores, pero también había algunas similitudes llamativas. La barbilla partida, labios delgados, una pequeña cicatriz sobre la ceja y líneas de cabello y patillas casi idénticas. Estas fueron suficientes para entusiasmar bastante al agente especial del FBI, Stephen Vogt, y al sheriff del condado de Montgomery, Darren Popkin. De hecho, la pista fue considerada tan prometedora que el cuerpo de la víctima de atropello fue exhumado y se tomaron muestras de ADN de los restos para enviarlas al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para su análisis. Aunque habría que esperar varias semanas para obtener resultados, el sheriff Popkin se mostraba bastante optimista. Declaró al público que las similitudes eran increíbles y añadió: "Después de todos estos años, si confirmamos que es él, hay algo irónico en el hecho de que lo haya atropellado un auto sin tener un solo dólar en el bolsillo. Lamentablemente, Popkin no encontró a su hombre.
Luego de comparar las muestras de ADN del John Doe con las extraídas recientemente de los objetos encontrados en el vehículo abandonado de Bishop, el FBI confirmó que el John Doe definitivamente no era Bradford Bishop. Sin desanimarse, el sheriff Popkin declaró más tarde a la prensa: «Estoy decepcionado de que no haya sido Bishop, pero eso nos da más determinación para encontrarlo y llevarlo ante la justicia. La determinación puede seguir ahí, pero aún no ha sucedido el gran descubrimiento. Sin embargo, todavía no hemos tocado uno de los descubrimientos más importantes del caso, que no ayuda a localizar el paradero actual de Bradford Bishop, pero sí ofrece algunas posibles pistas sobre lo que podría haber estado pasando por su cabeza. Bueno, en realidad, hay dos descubrimientos interesantes, pero no vamos a dedicar demasiado tiempo al supuesto hallazgo del diario de Bradford Bishop en el año 2000, ya que no se ha podido encontrar una confirmación concreta de que efectivamente haya sido escrito por él, aunque el sheriff Popkin parece estar convencido de su autenticidad. Aparentemente, el diario fue adquirido por $38 en un mercado de pulgas en el Coliseo de Greensboro, en Carolina del Norte, antes de ser entregado a Popkin por el comprador. Y esto ya genera preguntas en sí mismo. Si el vendedor del mercado sabía que el diario pertenecía a un asesino buscado, seguramente habría cobrado mucho más que $38. Y si no sabía la identidad del antiguo dueño, ¿por qué cobraba tanto por un diario usado de un desconocido? El contenido del diario tampoco es particularmente interesante o revelador. Fue escrito de forma intermitente entre 1967 y 1971, y el autor se queja mucho sobre el insomnio y sobre sus aspiraciones de obtener un ascenso en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La caligrafía se vuelve más difícil de leer con los años, y la última entrada, casi ilegible, de 1971, muestra a un Bishop aparentemente desanimado, reflexionando sobre su vida y su carrera, citando: «Tu familia se vuelve más hermosa y tú aún te encuentras en el umbral. En apariencia, tus logros son grandes, pero aún estás en el umbral. Has ascendido a las alturas y cada vez has caído a las profundidades». Una conclusión bastante dramática. Lo que sí fue más significativo fue el descubrimiento de una carta dirigida a Bishop en 1976, el mismo año de los asesinatos, por un recluso en la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, Illinois. Se reporta ampliamente que la existencia de esta carta no se hizo pública hasta 2010, cuando apareció en un episodio del programa America's Most Wanted, pero eso no es del todo cierto. Aunque la carta puede que no se haya publicado en su totalidad hasta ese año, muchos de los detalles clave ya habían sido reportados por la prensa cuando fue descubierta por primera vez en el Departamento de Estado, allá por 1992. Y sin embargo, fue un hallazgo que se hizo 16 años más tarde de lo que pudo haberse hecho. No se encontró rastro de la carta cuando los investigadores registraron por primera vez la oficina de Bishop en busca de pistas en el Departamento de Estado en 1976. Aunque, para ser justos, probablemente fue porque la carta aún no había llegado. Estaba matasellada el 15 de marzo de 1976, apenas unos días después de que los cuerpos hallados en la fosa poco profunda fueran relacionados con los miembros desaparecidos de la familia Bishop. Es probable que el autor no estuviera al tanto de estos hechos cuando envió la carta. Cuando llegó al Departamento de Estado, una secretaria simplemente la archivó en el expediente de Bishop sin informarle a nadie, y ahí permaneció hasta 1992, cuando el sheriff Ray Kite decidió enviar investigadores al departamento para revisar nuevamente los archivos de Bishop. La carta fue escrita por el ladrón de bancos armado Albert Kenneth Bankston y parece haber sido la última en una posible larga cadena de correspondencia entre el recluso y Bishop. El sheriff Kite cree que, entre otras cosas, la carta insinúa la posible intención original de Bishop de contratar a un asesino a sueldo para eliminar a su familia, en lugar de ensuciarse las manos directamente. Pero, por supuesto, no hay nada concreto en esa carta que se sostenga en un tribunal, ya que, comprensiblemente, está redactada en un estilo casi impenetrablemente críptico. Bankston menciona a una mujer no identificada que en ese momento cumplía condena en la penitenciaría estatal de Carolina del Norte, lo que llevó a algunos a especular que esto podría tener relación con la misteriosa mujer caribeña del vestido hermoso. ¿Había sido parte del plan desde el principio?
Bueno, si fue así, probablemente no estaba usando un vestido hermoso durante su estadía en la penitenciaría estatal. Y aunque los investigadores revisaron una lista exhaustiva de todas las mujeres que habían sido liberadas de cada prisión en Carolina del Norte durante ese periodo, no encontraron nada remotamente sospechoso. La carta también hace referencia a un hombre llamado David Paul Allen y a un individuo conocido solamente como Sonny. Los investigadores lograron identificar rápidamente al tal Sonny, pero él afirmó no saber nada sobre Bradford Bishop y dijo que jamás habría aceptado matar niños, ya que eso iba en contra de su estricto código criminal. Sin embargo, David Paul Allen tenía mucho más que decir cuando el diario The Washington Post habló con él por teléfono desde la cárcel en Salt Lake City, donde esperaba una audiencia por violación de libertad condicional. Allen afirmó que conocía a un par de delincuentes que habían recibido una suma considerable de dinero por parte de Bishop a cambio de asesinar a la familia mientras él se encontraba en un viaje de negocios en Europa. El plan era que el asesino se hiciera pasar por reparador para poder entrar a la casa, pero resultó que los delincuentes no eran de fiar, simplemente se fugaron con todo el dinero. Sin embargo, aunque parecía que Allen estaba cantando como un canario, los investigadores parecen haber llegado a la conclusión de que estaba exagerando su conocimiento de los hechos para ver su nombre publicado en The Washington Post y que, probablemente, no sabía absolutamente nada sobre Bradford Bishop. También parece que se llevaba bastante bien con Roy Harrell. Además, resulta poco probable que Bishop hubiera sido enviado a un viaje de negocios a Europa durante ese periodo, ya que estaba asignado de manera permanente en Washington. Pero quizá el fragmento más intrigante de la críptica carta es una línea simple que dice: «Podrías caminar hasta el lago Phelps desde Creswell. Creo que son unos 8 kilómetros». Aunque esto no tiene mucho sentido en el contexto de una carta ya de por sí desconcertante, cabe señalar que ambas ubicaciones están muy cerca del área donde Bishop enterró a sus víctimas. Como se ha mencionado, es imposible extraer hechos definitivos de este ejercicio de criptografía, pero el hecho de que Albert Kenneth Bankston haga referencia a lugares tan específicos mientras menciona por nombre a delincuentes conocidos, sí parece sugerir que no se trataba de una charla casual entre dos improbables amigos por correspondencia. Y posiblemente da un peso real a la teoría de que los asesinatos de la familia Bishop nunca fueron el resultado de un hombre que de repente perdió la razón una mañana, sino más bien el resultado de un plan que ese hombre había estado gestando en secreto durante mucho más tiempo. Habría sido bastante útil si los investigadores hubieran podido hablar con el autor de la carta. Esto habría sido perfectamente posible si no hubieran tardado 16 años en regresar a la oficina de Bishop para echar un segundo vistazo después de que Albert Kenneth Bankston muriera de cáncer mientras estaba en prisión en 1983. El ex-sheriff Ray Kite reconoció más tarde que las cosas podrían haber tomado un rumbo muy distinto si la carta se hubiera encontrado mucho antes. Hubo otro descubrimiento mucho más reciente que, si bien no tiene mucho que ver con el caso en sí, debió de haber sido bastante alucinante para la persona implicada. Tal vez recuerden que, más o menos en la misma época en que Bishop estaba enterrando a sus víctimas, mencionamos otra cosa que estaba ocurriendo: el certamen de belleza, a unos 1.125 kilómetros de distancia, en la ciudad de Stratton, Massachusetts. Una estudiante de 18 años llamada Kathy Gilchrist estaba siendo coronada como Miss Stratton. Nacida en 1957, Kathy era la hija adoptiva de Jack y Norma Sidebottom. Creció en Stratton y nunca había sentido demasiada curiosidad por sus padres biológicos. Todo lo que sabía sobre sus orígenes era que su madre biológica la había entregado al hogar de Nueva Inglaterra para pequeños vagabundos poco después de su nacimiento. No fue sino hasta el año 2017 que Kathy Gilchrist, quien entonces vivía en Carolina del Norte, empezó a sentir un poco más de curiosidad por sus posibles parientes de sangre a medida que se acercaba a la edad de jubilación. Tras hacerse una prueba casera de ADN adquirida por medio de la empresa 23andMe, fue rápidamente conectada con una prima tercera del lado materno, llamada Susan Gilmore, que vivía en Maine. Susan no solo resultó ser una pariente recién encontrada con la que Kathy conectó de inmediato, sino que también era una especie de genealogista aficionada,
y animó a Kathy a investigar un poco más con una segunda prueba de ADN, esta vez de Ancestry DNA. Susan ayudó a Kathy a rastrear nada menos que a 7 medios hermanos. Su madre biológica había criado a 3 hijos después de casarse, pero ninguno de ellos sabía que ella había dado en adopción a varios hijos en su juventud, entre ellos a Kathy Gilchrist. Sin embargo, fue más complicado descubrir detalles sobre el padre biológico de Kathy, hasta que un día Kathy recibió una llamada telefónica de Susan, quien comenzó la conversación preguntándole si estaba sentada. Susan había descubierto la identidad del padre biológico de Kathy. Resulta que era un asesino que figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Era Bradford Bishop. Kathy permaneció en silencio unos instantes antes de estallar en carcajadas por lo absurdo de la noticia. Luego explicó a la prensa que había sido criada por personas con un gran sentido del humor. Tanto Kathy como Susan estaban convencidas de que habían encontrado al hombre correcto, especialmente porque Kathy notó que se parecía más a los 3 hijos de Bishop que a sus propios hijos. Pero Kathy aún quería una confirmación oficial. Solicitó al FBI y a la oficina del sheriff del condado de Montgomery que compararan su propio ADN con las muestras del ADN de Bishop encontradas en su camioneta Chevrolet tipo Station Wagon. Su solicitud fue inicialmente rechazada con el argumento de que los resultados no podrían ser de ayuda para localizar a Bishop. En su momento, un comunicado del FBI dejó clara su postura. Nuestros registros de ADN son confidenciales y están restringidos a las agencias de justicia penal para fines de identificación policial. Sin embargo, 4 años después, en 2021, el FBI cambió repentinamente de parecer por razones que no están del todo claras. Tal vez simplemente sintieron curiosidad una tranquila tarde de martes. Gracias a un neceser de afeitar, una rasuradora y 7 colillas de cigarro desechadas, el FBI pudo confirmar que Bradford Bishop era, en efecto, el padre biológico de Kathy Gilchrist. Como Kathy nació en 1957, esto significaba que Bishop tuvo un encuentro con la madre biológica de Kathy después de haber comenzado a salir con su futura esposa y víctima de asesinato, Annette, en la secundaria, aunque un par de años antes de casarse con ella. Nunca sabremos si la madre biológica de Kathy llegó a darse cuenta de que había concebido un hijo con alguien que más tarde asesinaría a su familia. Y para complicar más las cosas, en el acta de nacimiento de Kathy aparece un nombre completamente distinto como padre. Algunos han especulado que este desarrollo reciente podría motivar a Bishop a salir de su escondite, pero considerando su historial, esa no sería una buena idea. La propia Kathy dice que estaría dispuesta a conocerlo en una sesión supervisada, pero como ella misma lo expresó, ¿quiero que toque a mi puerta? No, gracias. Bradford Bishop en realidad no permaneció mucho tiempo en la lista de los 10 más buscados, poco más de 4 años, de hecho. Tristemente, no fue porque lo hubieran capturado, sino porque fue eliminado de la lista para dar espacio a otro fugitivo que podría representar una amenaza más inmediata para la sociedad, considerando que ahora tendría alrededor de 87 años, incluso si aún estuviera con vida, y que no parece haber cometido más delitos en los últimos 47 años. Es comprensible que la lista del FBI prefiera enfocarse en villanos con mayor probabilidad de reincidir en el corto plazo. Es muy posible que ya no esté vivo, claro. De hecho, algunas personas opinan que Bradford Bishop ni siquiera sobrevivió a marzo de 1976. Hay quienes aún creen que Bishop fue la 6ª y última víctima en una trampa extremadamente bien organizada como represalia por su tiempo como supuesto espía internacional. También hay quienes creen que Bishop nunca salió de las grandes montañas humeantes y que se quitó la vida poco después de abandonar su vehículo. Es una teoría que parecería descartarse inmediatamente al saberse que un hombre que coincidía con la descripción de Bishop usó su tarjeta de crédito para comprar un par de zapatos deportivos a unos 200 kilómetros de distancia, acompañado de un perro parecido a Leo, a menos que ese también haya sido otro fragmento de una trampa realmente extraordinaria.
Sin embargo, hay algo bastante extraño respecto a los objetos que Bishop dejó en su camioneta. Si estaba empacando para comenzar una nueva vida en un lugar misterioso, ¿por qué dejó atrás su neceser de afeitar, el paquete de galletas para perro y, lo más importante de todo, su medicación? Uno pensaría que todos esos artículos serían bastante importantes para la siguiente etapa de su viaje. La teoría sostiene que los dejó en el vehículo porque ya no los necesitaba, ni el neceser, ni las galletas para perro, ni la medicación, ya que llevó a Leo a dar un último paseo corto por el bosque. Aparte de la compra de los zapatos, este escenario es altamente improbable, ya que volvería las acciones posteriores de Bishop tras los asesinatos completamente inútiles. Si siempre tuvo la intención de quitarse la vida, bien podría haberlo hecho en su casa. No habría ninguna razón lógica para conducir unos 480 kilómetros hasta Carolina del Norte para deshacerse de los cuerpos y luego manejar otros 640 kilómetros hasta las grandes montañas humeantes. Eso suena más a las acciones de un hombre interesado en eliminar las pruebas y seguir adelante, no a alguien que simplemente quiere quitarse la vida en el bosque. Dicho esto, probablemente no es imposible que él y Leo hayan salido a dar una caminata rápida por las grandes montañas humeantes y hayan sido devorados por osos. Sin embargo, el FBI y la oficina del sheriff del condado de Montgomery siguen trabajando bajo la suposición de que Bradford Bishop sigue muy vivo hoy en día, aunque reconocen que la esperanza de atraparlo disminuye con cada día que pasa. La agente especial del FBI, Karen Cody, ha estado a cargo del caso desde el 2018 y afirma que todavía se reciben pistas nuevas del público de manera regular. Pero las probabilidades de alcanzar al fugitivo de 87 años parecen ser bastante remotas. Su predecesor, Stephen Vogt, ahora cree que Bishop podría haber estado escondido a plena vista todo el tiempo y que jamás dejó el país. Dado que Bishop era un gran aficionado a las actividades al aire libre, Vogt sugiere que pudo haber recurrido a esas habilidades para mantenerse escondido en la zona local durante un tiempo antes de salir del bosque y asumir una nueva identidad. Stephen Vogt comentó: "Es mucho más fácil pasar desapercibido en tu propio país sin tener que conseguir documentos falsos en el extranjero. Cuando cruzas el océano, no importa cuántos idiomas hables, sigues siendo un estadounidense. Llamas la atención". Quizá tenga un punto, pero una creencia más generalizada es que un asesino que, según se dice, anhelaba escapar de su escritorio y volver a recorrer el mundo, recurrió a su vasta experiencia internacional, entrenamiento militar y habilidades multilingües para construir una identidad completamente nueva en el extranjero, donde se mantuvo fuera de problemas y desapareció completamente del radar por el resto de su vida. Tal vez no lo habría logrado si su vieja vecina de al lado, Alvina Long, hubiese entrado a la cocina ese día tras los asesinatos y Bishop no hubiese tenido una ventaja de al menos 2 semanas, o si el FBI no hubiera esperado 37 años para incluirlo en la lista de los más buscados. O si los investigadores no hubieran tardado 16 años en revisar por segunda vez la antigua oficina de Bishop en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde una carta de Bankston había estado esperando ser encontrada desde 1976. Aunque, siendo justos, no hay manera de que hubieran previsto que un asesino buscado continuaría recibiendo correspondencia de un ladrón de bancos condenado pocos días después de su primera visita. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay ninguna pista real sobre el paradero de Bradford Bishop ni sobre qué hacía exactamente con aquella misteriosa mujer caribeña de hermoso vestido. El aniquilador de su propia familia bien podría seguir por ahí afuera, así que, por favor, recuerden estar atentos en caso de que alguna vez se crucen con un doble de Quentin Tarantino envejecido, con un lunar en la mejilla izquierda y que, de pronto, saque un paquete de maníes. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,